Conoce las historias de las personas que son parte del cambio para proteger nuestro planeta. Esto es Sustentablemente. Conversaciones que inspiran. Un podcast original de Radio Pauta. Con Carolina Escobar. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Sustentablemente. Ustedes saben que aquí les mostramos novedades, ideas, iniciativas, todo para que también se vayan entusiasmando y sumando a este mundo de la sustentabilidad y la sostenibilidad. Hoy tenemos a dos grandes invitadas. Somos tres en el estudio hoy día para quienes nos están mirando también. Les invito a que vayamos conociendo. Está con nosotros Marcela Gómez, directora del Centro Ovisnova de la Universidad Santo Tomás, y está también con nosotros Lina Correa, que ella es investigadora del Centro Ovisnova de la Universidad Santo Tomás. Bienvenidas a las dos, qué rico que puedan estar con nosotros, porque además tenemos una temática muy entretenida que tiene que ver con algo que, no sé, a mí me costaba, como tejedora que soy además, en saber que la lana hoy por hoy se ha transformado muchas veces en un desecho y una problemática muy importante que viene con ella, no solamente para el planeta en ese sentido, sino que también para los animales que no son esquilados cuando lo necesitan. Es por eso que quiero que nos cuenten un poquitito de qué se trata este proyecto Ovisnova, qué es lo que están haciendo, y que entiendo además hay muy buenas alternativas para hacer con la lana. Partamos entonces poniéndonos en contexto y parto contigo, Marcela, respecto de cuál es esta problemática real que existe con el exceso de lana, y es algo netamente que ocurre en Chile. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Nos encanta estar acá, nos encanta contar lo que hacemos, porque además estamos trabajando en sustentabilidad, que entiendo que estamos todos en lo mismo, así que qué rico poder difundir esto. Mira, básicamente, qué bueno que plantees que la lana se ha transformado en un desecho, porque la lana no es un desecho. Y eso es súper importante contextualizarlo. Nosotros, particularmente yo llevo ya casi 27 años, mi especialidad, soy médico veterinario y son las ovejas. Yo trabajo toda mi vida con ovejas. Y la verdad es que hay que contextualizar que la lana es una fibra natural, es una fibra que tiene propiedades que son súper importantes. Y esta lana que durante el siglo pasado, ¿no es cierto?, fue una fibra importante, que se usaba para textiles, te fijas, hay distintas calidades de lana, pero ha sido siempre utilizada. Apareció la fibra sintética y esto empezó a caer cada vez más. Y la verdad es que la lana que siempre ha mantenido un valor es la lana merino, que también cayó después de la pandemia, ojo, ¿eh? Pero la lana de más baja calidad, que son las lanas de cabecita negra, animal safo, locorriel, tal vez en Magallanes, que también no es de tan buena calidad como la merino, empezó a bajar valor y actualmente, dado por un problema de mercado, está acumulándose. En Chile, de todas maneras, pero también en otros países. Si conversas con los argentinos, están en la misma situación. De hecho, ellos se han contactado con nosotros justamente por este tema, estos proyectos. Entonces, básicamente la problemática es esa. Hay lana que se está acumulando, que no queremos que los agricultores la desechen en forma que no sea amigable con el medio ambiente, porque quemarla, botarla, te fijas, obviamente no es una forma adecuada de disponerla. Entonces, de esa problemática, que es en Chile también, porque a mí me tocó estar en Coyhaique, tienen varias esquilas acumuladas allá también, ellos hablan de las zafras de acumulación, por lo tanto el problema es en todo Chile, sí. Y ahí, Abelina, yo sé que tú tienes además un proyecto en particular a tu cargo, pero entiendo que no es una problemática, como tú bien decías, netamente chilena, y que además esta acumulación de lana se va degradando también, ¿verdad? El estar metida en una bodega donde además está expuesta a humedad, expuesta al tiempo o incluso al sol, sino que es una problemática que se da, por ejemplo, leyendo en Reino Unido, hay un exceso de lana, si tú quieres, que uno podría pensar, no sé, esos típicos chalecos ingleses como tan rimbombantes, ¿no? Y tan bonitos, pero que no necesariamente están ocupando toda la lana que tienen, es un desecho. Lo mismo en Canadá y Estados Unidos, donde la queman, como tú bien decías, y que ahí estamos generando una contaminación al medio ambiente. Es una problemática que se da hace mucho tiempo. ¿En qué minuto dejamos de valorizar la lana como se usaba antes? Claro, bueno, muchas gracias, Carolina, por la invitación. La verdad es que esto empezó, cuando llegaron las fibras sintéticas, cuando ya el precio de la lana, en verdad, ya no hay un valor comercial porque no se usa. Entonces, ya las fibras finas, la lana, que, bueno,
para que los auditorios sepan, a las ovejas hay que esquilarlas por un tema de salud anualmente, sí o sí. Entonces, es lana que igual se produce anualmente, se está acumulando en todas partes del mundo, independiente si es de una oveja que produce lana de baja calidad o de buena calidad. La lana, la fibra sintética, los chinos, todo sacaron todo este mercado. Es más, si uno va a comprar algo de lana, se dan cuenta que ya es como boutique, porque ya hay otro factor también súper importante, que como esto bajó, las fábricas grandes que producían y que procesaban la lana también se están cerrando. ¿Ok? Bueno. Entonces, básicamente los que están haciendo ropa de lana son o tejedores, artesanos, todo esto encarece el proceso. Entonces conseguir una prenda de lana es costoso, ¿te das cuenta? Y además que aquí hay un tema importante que también es el impacto social, el que tú decías con las pérdidas de empleo. Pero hay un tema que tú mencionabas, Lina, y que es las ovejas deben ser esquiladas. Y ahí como veterinaria, Marcela, ¿qué pasa? No todo el mundo tiene por qué saber qué pasa si una oveja no se esquila, se le corta esta lana, esta capa, este chaleco, digamos, se le saca el chaleco una vez al año. O sea, básicamente la lana va a seguir creciendo, ¿te fijas? Entonces la esquila tiene que ver mucho también con bienestar animal, ¿te fijas? O sea, la oveja normalmente se esquila. En la zona nuestra las esquilamos después de octubre, ¿no es cierto? Cuando ya empiezan los calores extremos. Las preparamos para el verano. Las preparamos para el verano. En el sur, en la Patagonia, se hace una esquila de preparto que se llama. Que básicamente esa esquila de preparto tiene que ver con que la oveja se le quita esta lana para que ella, en el fondo, luego tenga una especie de estrés y empiece a hacer una búsqueda de alimento, básicamente para mejorar su nutrición antes de que nazca su cría. Pero básicamente el momento de la esquila, dependiendo de la zona y del objetivo, tiene consideraciones que son importantes desde el punto de vista del bienestar animal. ¿Ya? Y lo que dice Lina, o sea, las ovejas tenemos que esquilarlas. ¿Ya? Ahora, es importante, y yo creo que es bien importante entender que las fibras finas todavía tienen algún valor, ¿eh? Yo creo que es súper importante, o sea, la lana merino. Absolutamente. Y nosotros también hicimos un lujo. Claro. Bueno, nosotros tenemos un centro de extensión textil de lana merino como proyecto de la universidad. Es bueno contarlo porque está entre Población y Marchihue, justamente en la Viña Estampa. Hay un centro textil donde las artesanas patrimoniales trabajan la lana merino. Así que qué lindo, eso lo porque hicimos. ahí de verdad que tenemos todo un poco el círculo, ¿no? La circularidad, que es un concepto que se habla tanto en sostenibilidad. Claro. Cuando tienes no solamente una ayuda para el medio ambiente, un cuidado animal, sino que además incluyes un proyecto social que va redondeando, por decir así, la idea completa de lo que es el beneficio de generar un proyecto que cubra con todas las aristas. Claro. Y aquí yo he visto o he conocido proyectos en los cuales la lana, y entiendo que se usa en otros países también, como aislante. Sí. Es una fibra que es muy maleable y por lo tanto sirve mucho para poder ocuparlo, por ejemplo, como entre techo o paredes para evitar la pérdida de calor. Sí. Pero entiendo que tienen 5 alternativas ustedes, o estarán trabajando en 5 pilares, que van no necesariamente por la parte de aislación, que tienen otros modelos en los cuales la lana tiene beneficios muy buenos. ¿De qué se trata? Yo creo que es importante contextualizar con respecto a la lana, que la lana en el fondo la estamos usando por sus propiedades que son fertilizantes, ¿no es cierto?, como un biopreparado. ¿Ok? Entonces, a mí me gustaría mucho, Lina, que tú cuentes de tu proyecto, de tus 2 grandes proyectos, que la Lina ha trabajado con el FIA, ¿no es cierto?, que es el pellet y ¿cómo se llama? Y el mulch. Y después yo cuento de los otros y así hacemos el contexto. Estamos contigo. Bueno, contarles primero por qué surgieron estos proyectos. La lana de por sí es pura queratina. ¿Y qué es la queratina? Proteína. Cuando la proteína se degrada, es nitrógeno. Y no sé si han escuchado hablar del famoso NPK, nitrógeno, fósforo, potasio para las plantitas, que se aplica en el suelo. Entonces, básicamente, la lana es puro nitrógeno. Además de esto, la lana tiene propiedades de absorción. Es como una esponjita. Entonces, de aquí salen estos 2 proyectos financiados por el FIA, ¿verdad? El primero fue un mulch, una alfombra que hicimos, un poco artesanal, ¿ok?
para poner en el suelo, encima de los suelos, para para retener la humedad del suelo y disminuir la cantidad de agua de riego y para reducir las malezas. ¿Okay? No sé si te acuerdas, Carolina, de un proyecto que hubo en Providencia que quisieron poner pelo de persona. De persona. Sí, claro que sí. También hicimos ahí algunos reportajes al respecto. Es algo parecido. Se esquila de alguna forma la lana, o en este caso era el pelo, y se forma como un chuapino, si uno quiere, ¿no? Tal cual, exacto. Pero aquí estamos usando una fibra natural que no tiene ni tintes de cabello, nada, ¿verdad? Y aparte, la lana de por sí tiene propiedades bastante importantes. Su suarda, la grasita que tiene esa lana también es súper importante como materia orgánica. Entonces, ese mulch, ¿qué fue lo que nos permitió? Primero, por un lado, estabilizar la temperatura del suelo. ¿Qué quiere decir? Que en verano la temperatura está un poco más baja, protegiendo las raíces, y en invierno también protegía el suelo de las heladas. ¿Okay? Recuerden que una buena raíz es fundamental para una buena planta. Entonces, cuando había exceso de agua, por ejemplo, también evitaba que los suelos se inundaran tanto, y en verano permitía que se redujera la cantidad de agua de riego. Estás escuchando un podcast de Radio Pauta 100.5. Lina, ahí es como tener una capa vegetal. En definitiva, lo que en un bosque hacen las hojas. Lo mismo. Estamos el principio. imitando lo que es la naturaleza. Claro. Recuerda que, por ejemplo, en otoño, ¿qué es lo que pasa? Se caen las hojitas, se forma este manto, este mulch natural con hojitas. Nosotros estamos básicamente imitando eso, pero usando esta fibra que nos está usando la lana de oveja. Estamos haciendo un abrigo. Yo siempre digo, imagínense lo que hace la lana de oveja en el cuerpo de nosotros. ¿Cómo no va a proteger nuestro suelo? Uh-huh. Entonces, es un proyecto bastante lindo. Por un tema de escalamiento lo dejamos en stand-by, pero estamos a la espera de más adelante. Esto lo probamos en cerezos, uh-huh, ¿cierto? Porque básicamente las agrícolas, ¿verdad? Y el otro es el wool chip, ¿verdad? Wool chip es un proyecto que tenemos actualmente con la Universidad Santo Tomás, ¿verdad? Es WOOL, como lana, y chip. Okay. También tenemos en redes sociales. A ver, para quienes nos estén viendo a través de Spotify o de nuestro sitio, acá lo podemos mostrar, ¿lo puedo abrir? Sí, pues, ¿sí? Por supuesto. Sí. También nos pueden ver en YouTube. Y estos son, imagínense como las comidas a veces de los perros, como los pellets. Tal cual, es un pellet, pero de lana. Pellet de lana. Es más, se ven así chiquititos. Aquí hay uno que se ve como apretadito. Claro. Ya, ¿y qué hacemos con esto? Ya, entonces el wool chip es un pellet de lana, ¿verdad? Actualmente lo estamos mejorando un poco con la Universidad Santo Tomás. Lo que hace es, al mezclarlo con el suelo, retiene humedad, disminuyendo la cantidad de agua que necesitamos echarle a las plantitas. Entonces, en vez de echarle tantas veces seguidas agua a las plantas, reduces esa cantidad. Es como cuando uno compra un almácigo que muchas veces vienen como con las perlitas entre medio, que vienen como si fuera... Mucha gente cree que es Plumavit y no es. Pero es para afirmar el agua. O le regalamos ese, ¿no? Una jalea. Ay, pero muchas gracias. Claro, sí. Ahí. Vamos a compartirlo aquí con el equipo para que todos puedan hidratar sus plantitas. Pero ahí había otro que era como unas celdas de gelatina, como es una especie de gelatina que también existe que retienen el agua. Perfecto. Tiene un nombre ese, pero no me acuerdo. Yo tampoco. Hidroretenedores. Sí, hidrogel. Claro. Es hidrogel. Pero lo lindo de esto es que aparte, a medida que se va descomponiendo, va liberando nitrógeno lentamente. Entonces, retiene humedad y fertiliza los suelos con nitrógeno. Cumple con las dos funciones y de forma natural. No, eso es maravilloso. Marcela, ¿qué más tenemos para que no se nos acabe el tiempo sin poder revisar los otros tres? Bueno, te cuento que tenemos un manual de biopreparados que acabamos de hacer justamente en base al proyecto. Y otro de los proyectos que hicimos, que fue un fondo de innovación para la competitividad del Gobierno Regional de O'Higgins, tengo que mencionarlo. Sí, porque además esto es una iniciativa que se lleva a cabo en regiones, que también es súper lindo de destacar. Sí, es súper importante. Y es súper importante también porque los gobiernos regionales están apoyando, siempre las universidades presentamos proyectos justamente, y son proyectos de innovación. Nosotros hacemos mucha investigación aplicada, nos gusta mucho porque la cosa es dejar en los territorios, ¿no es cierto?, cosas que sirvan. Y en ello
en algún minuto empezamos a ver otra forma de trabajar la lana y por investigación y cosas que fuimos conociendo, la sometimos a una hidrólisis. ¿Qué significa eso? Que la transformamos en líquido. La disuelven en agua, en buen castellano. Claro, ¿ya? con un proceso de hidrólisis, ¿no es cierto?, con ciertos componentes, y la transformamos en un producto líquido, ¿te fijas? Que se filtra y todo, de modo de poder usarla como fertilizante foliar. Y esto es genial. Fertilizante foliar, no todo el mundo tiene claro ese concepto. Fertilizante foliar es básicamente que tú es como una lluviecita que le vas a poner a las plantas y lo va a absorber la hojita. Como un rociador. Como un rociador. Perfecto. Como un rociador. Lo que a mí más me apasionaba de esta idea que es, mira, en Chile sabemos que hay una degradación de suelos que es tremenda, un avance terrible de desertificación por distintas causas. Obviamente el cambio climático es una de ellas, pero además hemos manejado muy mal los pastoreos con los animales. Entonces, con los mismos animales hemos provocado un sobrepastoreo que nos ha llevado a avance en la desertificación, a perder suelo. Entonces, este biofertilizante, cuando yo lo empezamos a pensar, yo pensaba qué maravilla sería poner esto sobre praderas naturales. ¿Te fijas? En el fondo, fertilizar recuperar el suelo, no necesariamente aquel que ya esté plantado, sino que recuperar suelos degradados. Claro, ese es el porque fin. hay un momento cuando hay lluvia que el pasto crece, ¿te fijas? Si en el fondo el tema es que es agua, obviamente, si no tienes suelo, el agua se pierde. El suelo, cuando hay suelito, cuando hay materia orgánica en el suelo, el agua se absorbe. Entonces, si tú tienes pradera, tienes plantas y tú aplicas los fertilizantes, obviamente va a haber un estímulo, ¿no es cierto?, para ese crecimiento. Entonces, esta lana fertilizante la probamos en pradera, la probamos en cultivo, la probamos en hortaliza, y ha significado mayor crecimiento de las plantas, aumento de la cantidad de materia seca y indirectamente también mejorar la fertilidad de los suelos. Marcela, y ahí lo que estamos hablando entonces es, si yo tengo un terreno, y estamos conversando con Marcela Gómez y Lina Correa, ambas parte del proyecto Ovis Nova de la Universidad Santo Tomás, que nos están contando cómo este exceso de lana que se produce a nivel mundial tiene cabida para poder, como estaba recién explicándonos Marcela y nos ha estado contando Lina también, ayudar en lo que son las fertilizaciones de tierras, el mejor uso del recurso hídrico. Y en este caso, si yo tengo un suelo degradado, cuando vemos ese suelo como craquelado, donde ya no está creciendo nada, donde hay un déficit hídrico hace tiempo, si yo aplico estos productos, es como si yo le aplicara mulch, si yo le pusiera una capa de compost encima de alguna forma, o no genera tanto beneficio si es que no hay una pradera de por medio. Yo creo que normalmente el suelo desnudo tienes que tratar de empezar a recuperarlo. Efectivamente, porque la otra manera en que también podemos usar la lana es como compostaje, te fijas, también la podemos compostar. Entonces, efectivamente, si tú empiezas a buscar formas con que puedas proteger el suelo, eso va a tener un efecto. Pero a eso hay que sumarle otros manejos. Y ahí, cuando tú hablas de compostar la lana, uno lo podría pensar en, por ejemplo, meterla a una vermicompostera, una compostera casera que lo hicimos y funcionó espectacular. Justamente en buscando otra forma, en este mismo proyecto que hicimos con el gobierno regional de O'Higgins, hicimos compostaje. Sí, y hicimos un compostaje, y al mes después la lana, que cuesta que se claro. sabes que la tomábamos y se deshacía así después de un mes. Manejando bien la temperatura, la mezclamos con una serie de otros componentes, verdes, cafés, qué sé yo, y funcionó. Ya, o sea que esto es lo mismo que cuando alguna vez en talleres de compostaje nos le dicen, por ejemplo, el pelo de tu mascota, perro, gato, lo que se puede meter a la compostera, y esto se termina degradando dentro de los mismos desechos orgánicos. Se va a degradar la proteína. Entonces, yo creo que en este concepto de economía circular, yo creo que es fantástico. Y un poco, y hablando del tema social, porque yo quería también tocarlo, para que no se nos vaya. Yo creo que lo interesante de estos proyectos también ha tenido que ver con que nosotros, el campo se está envejeciendo, los jóvenes se están yendo. Entonces, este último proyecto de la lana fertilizante, como universidad lo establecimos trabajando con jóvenes rurales. Y gracias a este proyecto se formó una cooperativa que se llama COFAC, que son jóvenes que van a como compartir un poco este trabajo con la universidad, y ellos van a hacer su fábrica y van a producir la fertilana para venderla, ¿te fijas?
Entonces, Pero qué bueno. eso es súper lindo porque en el fondo ya le da como la guinda de la torta de que así tiene que ser para que en el fondo logremos que el campo vaya reviviendo, que los jóvenes lo vean que como que hay oportunidades que haya con lo que hay ahí y que haya rentabilidad. Rentabilidad, porque al final, si algo es rentable, la gente se queda ahí. Es que sabes que me encanta porque partimos hablando justamente de la circularidad dentro de lo que era el proyecto y como tú bien decías el campo, y aquí están factores económicos, aquí están factores sociales, además relacionados con la juventud. Uno podría pensar en lana y asociarla mucho por un prejuicio tal vez a una cuestión de mayor edad, el tejido, la esquila, sí, se necesitan tal vez más fuerza para una esquila, pero con oficios que ya están quedando fuera de lo que es el interés por parte de los jóvenes. Sí. Con esto se genera un impacto positivo, se permite que se continúen con oficios que se llevaban a cabo y que me parece súper interesante. Además, que me encanta que sean regiones en nuestro país, no Sí, necesariamente por supuesto. en la capital. Así que la felicito, qué rico haberlos podido tener en el podcast Mira, de nosotros. Y les ahí hay dejamos una lechuga fertilizada con y sin. Uy, no sé si va a alcanzar a captar la cámara esto, pero la vamos a mostrar, la vamos a agregar como Eso tiene fotografía. pellet, eso tiene pellet. Pero una de ellas, solo para contarles, abarca la palma de una mano y la otra llega a tapar la muñeca de la persona que las tiene en la mano. Así que va a estar disponible también dentro de el podcast y lo vamos a poner también como manera gráfica. Oye, las felicito, les agradezco Gracias. tanto que hayan Gracias. venido, que se hayan pegado el pique, que hayan venido a la radio a conversar con nosotros. Marcela, Lina, 1.000.000 de gracias y felicitarlas por el gran proyecto que Sí, están llevando a gracias. cabo. No, yo creo que les agradecemos mucho Sí. difundir esto porque la verdad para nosotros es súper importante para que la gente vea que hay múltiples oportunidades, que no hay que desalentarse. Que al Qué, contrario. qué buen mensaje Tenemos que sumar. de esperanza y de incentivo, justamente lo que nos dedicamos Cuidar nuestro aquí ambiente. en Sustentablemente, y por lo mismo los invitamos a que puedan revisar tal vez proyectos y episodios que hemos mostrado antes, y entusiasmarse con distintas iniciativas. De eso se trata de poder traerles la innovación que se está llevando a cabo en temas de sostenibilidad para que de una u otra forma todos los estímulos que les vamos poniendo vayan apretando teclas o botones que los hagan sumarse a esta gran cruzada de poder mejorar no solamente nuestro planeta, sino que también la calidad de vida de toda la sociedad. Muchísimas gracias a las dos, que estén muy bien. Gracias. Y nosotros nos Un agrado. reencontramos en un nuevo capítulo. Que estén bien. Chao. Escuchaste conversaciones que inspiran y nos invitan a tomar acción en el cuidado de nuestro planeta. Esto fue Sustentablemente, junto a Carolina Escobar, un podcast original de Radio Pauta.